Hola, buenos días, seguidores de Ferraz TV. Estamos de nuevo en este lugar tan espectacular y acompañados hoy por un amigo y además una entrevista que teníamos muchas ganas, Pablo, de poder hacértela. Gracias por tu tiempo primero y por querer dar voz a muchas cosas que están pasando en el Valle de los Caídos. Para vosotros, Pablo Linares es el presidente de la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos. Todo esto comenzó en el año 2009. Cuéntanos un poquito por qué se creó esa asociación, qué labor estás teniendo y luego iremos a otros temas. Bueno, lo primero, gracias a vosotros. Estamos encantados de estar aquí con cualquier medio, pero además medios como los vuestros, con vuestro mérito, todavía muchísimo más. Las gracias las tenemos que dar nosotros. Nuestra asociación, como bien has dicho tú, nace en el año 2009, porque como yo lo digo siempre, primero porque estoy extraordinariamente orgulloso. Yo soy nieto de un trabajador republicano de este lugar. Mi abuelo Antonio Clemente era cantero y estuvo aquí trabajando durante un montón de años, y mi abuelo, que era de una tendencia política escorada a la izquierda, no a la extrema izquierda, siempre estuvo muy orgulloso de su paso por colaborando en la construcción de este lugar. Y él desde siempre contaba a sus nietos, entre ellos a mí, que era el que le escuchaba con más atención, cuáles fueron sus vivencias durante la construcción de este lugar. Y estaba muy enfadado porque todas las cosas que se contaban de este lugar, incluso en los años inmediatamente posteriores a la inauguración de este gran sitio, decían que eran rigurosamente falsas. Esos mitos que todos conocemos, el mito de los supuestos trabajadores esclavos, el mito de los cientos y cientos de muertos en la construcción, él decía que era rigurosamente falso, y a él no venía nadie a contárselo. Él lo había vivido en primera persona, por lo tanto su testimonio era de una objetividad tremenda, ¿no? Los nietos le escuchábamos, unos más interesados que otros. A mí me interesaba mucho. Entonces siempre, desde muy jovencito, me puse a investigar la construcción de este lugar, acudiendo y recurriendo a archivos públicos y privados que dicen taxativamente y desmontan taxativamente esos mitos antes aludidos. Es decir, aquí nada es como nos lo han querido contar. Es decir, el abuelo tenía razón y gente como el abuelo tenía razón. Por tanto, esa gran documentación que ya en el año 2009 yo particularmente tenía recopilada, yo tenía la inquietud de poderla aportar y de poderla enseñar allá donde nos quisieran escuchar. Y empecé a dar unos ciclos, no de conferencias, pero sí de charlas allá donde nos querían escuchar, pues contando cómo eran las verdades del Valle de los Caídos. Ocurre que llegó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, uno de los máximos, si no el máximo impulsor de todo el problema, toda la problemática que tenemos aquí en el Valle ahora, y con su infumable ley de memoria histórica, luego que derivó en la ley de memoria democrática, que daba una vuelta más de tuerca a lo malo que era la ley de memoria histórica. Pues el objetivo prioritario y fundamental de la asociación, que era, como he dicho, contar lo que habíamos aprendido y que además nos apoyamos documentalmente en un montón de documentación taxativa, pues eso quedó en un segundo plano, y el primer plano de la asociación a la hora de legalizarse fue precisamente el ponernos enfrente de todo el que quisiera venir a este lugar con los ánimos revanchistas que vino primero Zapatero y después el número uno, ¿no? Se llama este señor, ¿no? El señor Pedro Sánchez, más conocido como el marido de Begoña. Efectivamente. Bueno, la verdad es que todo empieza entonces con Zapatero, que genera un comité que no era de expertos y que a partir de ahí se han vivido acontecimientos inéditos. Y sobre todo que lo que abunda es la mentira. Y ¿en qué momento puedes contarnos que para ti haya significado un antes y un después que haya pasado en el Valle de los Caídos? Bueno, la ley 52/2007, la ley de memoria histórica. Como bien has dicho, Zapatero se saca de la manga una supuesta comisión de expertos. Me voy a decirlo bien. Una comisión de supuestos expertos, es la mejor manera de decirlo, donde la gente que conformaba esa comisión carecía de la objetividad mínima exigible a la hora de decidir nada más y nada menos que el futuro de un conjunto monumental como es este en el que estamos, con una basílica pontificia. Y lo de pontificia lo recalco y lo subrayo y lo pongo en mayúsculas y en negrita. Nosotros recurrimos la creación de ese comité de pseudoexpertos. Aquello, gracias a Dios, quedó en nada porque los meses fueron pasando y, como buen gobierno socialista, terminaron hundiéndose en sus propias miserias. Luego llegó el gobierno del Partido Popular, de Mariano Rajoy, que tenía una mayoría parlamentaria aplastantemente fuerte como para poder haber blindado este lugar, jurídicamente hablando, en contra de los deseos destructivos que todavía seguían teniendo, y además aumentados por parte de la izquierda de este país. Es tan responsable el PP
como el PSOE en este caso. Siempre lo he dicho, Sí. el PSOE por odio y el PP por la cobardía que tuvo. Este lugar está, por desgracia, en la situación en la que nos encontramos ahora, que estamos en el peor momento de la historia de este santo lugar. En el peor momento. Sí que es verdad que Rajoy, teniendo todas las posibilidades para protegerlo, yo sé que tú estás luchando desde la asociación para que esto sea declarado BIC. Y Ayuso tampoco está haciendo grandes cosas, ¿no? Este lugar es perfectamente merecedor, más que otros muchos que han sido declarados bien de interés cultural por parte de la Comunidad de Madrid, del Ministerio de Cultura, es perfectamente merecedor de esa catalogación. Nosotros lo hemos exigido primero al Ministerio de Cultura cuando estaba el Partido Popular en el gobierno, pasaron por encima del asunto con una prudencia, con un miedo, iba a decir una barbaridad, extraordinario, y luego, claro, cuando el Ministerio de Cultura cae en manos de nuevo del gobierno social comunista de Pedro Sánchez, pues entonces ya sabíamos que no podía llegar a nada como Ministerio de Cultura. Pero ocurre que la Comunidad de Madrid, diga lo que diga Isabel Díaz Ayuso, es perfectamente competente, y ella lo sabe, a pesar de que vaya diciendo todo lo contrario en todos lados, es perfectamente competente para incoar el expediente de declaración de bien de interés cultural para este lugar. Que yo creo que este lugar es bastante más bonito y artísticamente hablando es bastante más potente que la fábrica de la leche Clesa en el polígono de Vallecas o de Villaverde, o de 4 o 5 sitios que han sido declarados BIC últimamente, que no digo que no lo merezcan, pero no lo merecen más que el Valle de los Caídos. Así es, así es. Como siempre, Isabel Díaz Ayuso, muy buena cara a la hora de hablar con la gente, pero es pepera al 110%. No hace nada, como es su obligación, y se lo vamos a demandar donde sea necesario, no hace nada por proteger este lugar. Y la catalogación de bien de interés cultural lo haría, es decir, sería una protección absoluta que el Valle necesita, aunque no estuviera siendo atacado. Así es. Bueno, pues desde aquí pedimos también de nuevo que lo repiensen, que lo vuelvamos a plantear y que ojalá que recapaciten para que este lugar quede protegido. Por otro lado, bueno, aquí han sucedido muchas cosas, la exhumación de Franco y de José Antonio. ¿Cómo vivisteis vosotros desde la asociación por semejante acontecimiento? Porque lo llamo acontecimiento por no llamarlo basura, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Bueno, nosotros tenemos claro que lo del el general Franco tenía todo el derecho del mundo de ser enterrado en este lugar. Uno de los mitos, quizá uno de los más recurrentes que va a encontrar este sitio, es que Franco construyó este lugar como lugar de su futuro enterramiento. Es rigurosamente falso, como todos el resto de los mitos, por este incido en la falsedad de ese bulo, de ese fango, ahora que está tan de moda el asunto, ¿no? El general Franco nunca dijo de querer ser enterrado en este lugar. Bien es cierto que tampoco dijo nada sobre lo contrario. Como digo yo, siempre era gallego en ejercicio. Pero ocurre que, apelando al derecho canónico, los promotores, impulsores de templos religiosos, etcétera, tienen el derecho recogido en su derecho, valga la redundancia, en el derecho canónico, a ser enterrados en los lugares donde ellos impulsan, ¿no? Lo de la exhumación, que no es exhumación, que fue una profanación en toda regla del general Franco, no es más que el odio revanchista del primero de Zapatero, que ya se hablaba de ello en su momento, y luego de Pedro Sánchez a la hora de despojar a este lugar del espíritu que tenía. Fijaros que estoy diciendo del promotor y del fundador del momento, no he estado hablando en ningún momento del jefe del Estado. Sí. Pero es que ahora sí, hablando del jefe del Estado, esto fue una decisión del príncipe Juan Carlos, todavía príncipe, una de las últimas decisiones que toma como príncipe y una de las primeras que firma como rey, y del presidente del gobierno de por entonces, don Carlos Arias Navarro, que, consultado a la familia, decidieron traer aquí los restos del general Franco. Yo tuve oportunidad de hablar varias veces con la duquesa de Franco, la hija del general, y ella me dijo que ellos, la familia, se enteraron muy a ultimísima hora que los restos del general Franco iban a ser enterrados en este lugar. Fue una decisión gubernamental y del príncipe Juan Carlos. Fíjate, qué interesante lo que nos cuentas, porque esto está documentado y es así, con lo cual podrán contar historias, pero la verdad es que es imposible ocultarla. Desde luego. A partir de ahí luego han sucedido, pues, que con la basílica también, ¿qué es el futuro de los monjes de aquí? ¿Tú sabes algo más que nos puedas compartir? Bueno, ¿qué va a pasar o qué no va a pasar? Los monjes, la comunidad benedictina que se hizo cargo de este lugar en julio del año 58, son los máximos garantes de que este lugar siga siendo lo que tiene que ser, un lugar espiritual de primerísimo orden. Yo estoy muy de acuerdo con ellos en que precisamente este lugar tiene que ser despojado de una vez por todas de tintes políticos de un signo y del contrario, o del contrario y de un signo. Aquí esto es no me importa decirlo porque lo siento muy vivo dentro de mí, pero es una frase que me ha traído muchos problemas en
según qué sitios, aquí no queremos ni 20 de noviembre ni 14 de abril. Aquí están enterrados 34.000 señores enterrados detrás de las paredes laterales de la basílica, que murieron dando cada uno de ellos lo mejor de sí mismo en ambos bandos de una guerra. Todas las guerras son malas, pero una guerra entre hermanos es la peor de las guerras, aunque solo sea por respeto a esas 34.000 víctimas enterradas en este lugar, de las que, por cierto, no lo dice mucha gente, pero dentro de los 34.000 restos de caídos enterrados aquí hay entre 4 y 5.000 que fueron represaliados en su día en la retaguardia roja. Entonces pienso que esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y sobre todo, para que las jerarquías eclesiásticas, a las que respeto profundamente, pero también debo decir que tengo que ser crítico, se puede ser crítico y respetuoso al mismo tiempo, tendrían que darse cuenta que no pueden mirar hacia otro lado, puesto que dentro de esos 34.000 caídos hay 70 beatos mártires y 49 siervos de Dios. Es decir, directamente ya reconocidos por el Vaticano como tales. Aunque solo fuera por ellos, y se me hace demasiado complicado que pensar que las jerarquías eclesiásticas solo se fijara en sus beatos, habría que defender este lugar desde los obispados con un poquito menos de tibieza como lo están haciendo ahora. Actualmente. He escuchado que estáis haciendo un libro para... sí, está en su... ¿Puedes informar un poco como una primicia para Ferraz TV? Sí, precisamente, claro, una de las cosas que más interesa aquí es el tema de los enterramientos, y además es un dato muy poco conocido. Aquí hay verdaderos ejemplos dentro de la basílica de lo que he dicho antes, de los entre 4 y 5.000 represaliados en la retaguardia roja, y luego también el resto son combatientes de uno y otro bando, ¿no? Pero hay verdaderos ejemplos verdaderamente sangrantes, y que se me perdone lo de sangrante, que quizá no sea la mejor manera de definirlo en este caso, ¿no? Entonces nosotros, que gracias a Dios, gracias a la documentación a la que he aludido tantas veces, pues estamos terminando un libro que va a hablar sobre los caídos del Valle. Espero que no me cambien, que no me quieran cambiar por decreto el título, pero se va a llamar así, Los Caídos del Valle, donde una de las colaboradoras más eficientes, quizá la más eficiente que tengo en la asociación, que se llama Pepa Jiménez de Vivas, y yo mismo estamos terminando ese volumen, y además el testimonio de Pepa en este caso es absolutamente vital, puesto que ella tiene nada más y nada menos que 11 caídos enterrados dentro de la basílica, familiares suyos. Entonces pienso que merecen todos los caídos del Valle un respeto, y nosotros por fin vamos a darle luz y vamos a poner cara, aparte de los caídos que estén aquí enterrados, para que la gente sepa qué circunstancias fueron los que terminaron con ellos siendo aquí enterrados. Pues desde Ferraz TV un beso muy fuerte a Pepa, gran mujer luchadora, valiente como ninguna, estudiosa, que sí que está haciendo un gran trabajo contigo, le mandamos un abrazo muy fuerte. Y por otro lado, preguntarte, cuando has dicho que no quiero, ojalá que no me cambien el nombre, ¿qué pasa? ¿Por qué le quitaron el nombre del Valle de los Caídos y esto lo llaman ahora el Valle de Cuelgamuros? Y es que hay ciertas cosas que no llego a entender, Pablo, porque me duelen en el alma, y como española es que no entiendo, ¿la gente no tiene sangre o qué nos está pasando? Bueno, esta finca en la que estamos ahora, esta extraordinaria finca, donde por cierto se verá, me imagino que las tomas que estáis sacando, se ve que es una alfombra de arboleda tremenda, que fue todo repoblación en su momento, porque esto, cuando se inicia el Valle de los Caídos, las obras de la construcción estaba casi en su totalidad absolutamente pelado. Esto fue frente de guerra, sobre todo por la parte norte, el Alto de los Leones de Castilla, ahora Alto del León. Esta finca se llama la finca de Cuelgamuros, entonces han querido quitarle una denominación tan espiritual y que también define este lugar como Valle de los Caídos, cambiarlo por lo de Valle de Cuelgamuros. A mí se me ocurre decirle al gobierno del Reino de España que si querían recurrir al nombre toponímico de este lugar, lo tenían que haber llamado Pinar de Cuelgamoros o Valle de Cuelgamoros, porque era el Valle de Cuelgamoros como se llamaba en un principio. ¿A qué año nos tenemos que datar para lo de Cuelgamoros? Estamos hablando de principios del siglo pasado, principios del siglo XX, nada más que unos 40 años antes de inaugurarse, de dar comienzo a las obras y tal. De hecho, los más mayores de San Lorenzo del Escorial, el Valle de los Caídos es término municipal de San Lorenzo del Escorial, todavía conocen el lugar como Cuelgamoros. Cuelgamoros. Es interesante porque casi que si lo llegan a poner así hubiera sido mejor que Cuelgamuros, ¿no? Lo que pasa es que corría el riesgo el gobierno de que se les echara encima. Políticamente incorrecto, y a lo mejor el hermano del sur, pues a lo mejor se podía sentir ofendido, y además con toda la razón. ¿Para qué vamos a engañarnos? ¿Para qué vamos a engañarnos? Hoy estamos en noviembre y hemos venido a hacer esta entrevista en noviembre, el 20N se acerca. Tú has mencionado que hay fechas que no tenemos por qué señalar, pero noviembre siempre es muy activo en el Valle. Sí, la verdad es que sí, y sobre todo ahora
Bueno, estamos en un día donde hay una afluencia masiva de fieles y de turistas al Valle de los Caídos, usted perdone, señor Sánchez, Valle de los Caídos, porque sobre todo cuando el Valle está inmerso en alguna polémica y desde que están estos señores gobernando y antes con Zapatero y en mitad con Rajoy, pues el Valle, por desgracia, es un sitio extraordinariamente sensible a la polémica. Pues la gente sobre todo viene cuando se estuvieron a punto de llevar al general Franco, los picos de visitas subieron una barbaridad y ahora, claro, la gente piensa, y además, por desgracia, no van desencaminados, que este lugar puede ser o cerrado o alguna cosa, y entonces están aprovechando lo que ellos piensan que son sus últimos momentos antes de visitar el Valle, según como lo hemos conocido de siempre, porque recordemos que detrás de estas puertas que tenemos de la basílica aquí detrás, esos 262 metros de basílica excavada dentro del risco de la Nava, donde se encuentran los enterramientos de los 34.000 caídos, nada más y nada menos que quieren montar y quieren crear un museo de los horrores, de los supuestos horrores de la construcción del Valle, de los supuestos horrores del franquismo, y eso es algo que no tenemos que consentir. Yo desde aquí hago un llamamiento a vuestra gente que hayan demostrado sobradamente su valentía y su buen hacer en Ferraz y en otros sitios, que no lo permitamos y que nos echen una mano a la hora de defender este lugar, puesto que eso no se puede consentir, que quieran quitar nada menos que el 85% de la basílica, ¿sabe?, para crear aquí un museo de los horrores. Es decir, se puede dar la circunstancia que alguien que venga a misa, a la Santa Misa, cualquier día, la misa conventual de 11 de la mañana, atraviese la basílica, lo que antes era la basílica, y haya una exposición permanente del Largo Caballero, de la Pasionaria o del anarquista no sé qué, tal. Entonces eso evidentemente no se puede consentir. Pero desde aquí digo a quien tenga responsabilidad sobre esto, a cualquiera que tenga responsabilidad, sobre todo dentro de las jerarquías eclesiásticas, que por favor que no permitan esto, puesto que los fieles desde luego no iban a entender cualquier postura de tibieza. Lo estoy diciendo con el máximo respeto, por supuesto que el máximo respeto, pero también con la máxima firmeza. Esto no lo iban a entender la gente. Pablo, ¿nos podemos hacer miembros de la asociación? Es decir, cualquier ciudadano te puede encontrar a ti para poder dar fuerza más al trabajo tan fuerte que estás haciendo y tan importante. Infórmanos un poquito cómo lograrlo. Bueno, nosotros tenemos, como no puede ser de otra manera, una página web y somos activos en redes sociales. La página web es elvalledeloscaídos.es, donde ahí vamos colgando noticias que van surgiendo de aquí. Okay. No todas buenas, bueno, vamos a decirlo bien, alguna es buena, el resto son todas anunciando cuáles son los planes destructivos por parte del gobierno y la tibieza del Partido Popular, y desde luego que sí, nosotros además desde aquí brindamos la oportunidad a todos y cada uno de los que nos estén viendo a través de vuestro canal que se pongan en contacto con nosotros. Nuestro teléfono está muy bien reconocible dentro del mundo de Internet, y si quieren venir por aquí que les enseñemos esto en profundidad, nosotros estamos muy honrados de poderlo enseñar, de contar la verdad del asunto, y no porque nosotros no pretendemos llevar razón, porque sí, pero pocas cosas cuento con más convencimiento que lo que contamos nosotros del Valle de los Caídos, primero porque familiarmente lo he vivido, como he dicho antes, en primera persona, y segundo porque la documentación que tenemos es extraordinariamente taxativa. Es decir, lo que contamos nosotros aquí es lo que realmente pasó, no lo que cuentan antes decían en la sexta, en la 5, en la 4, en la 3, en la 2, en la 1, y en la que está entre el 12 y el 14 también. Entonces, pues nada, hay que venir a este lugar, mantener este lugar como un sitio vivo, acompañar a los monjes benedictinos, que lo están pasando demasiado mal, porque evidentemente ellos están aquí para rezar y para trabajar, como dice precisamente el lema de la Orden Benedictina, ora et labora. Pues muchísimas gracias, podemos buscarle, tenemos que ayudar a la asociación, además también hacéis recorridos turísticos. Sí, para sí. imaginaros qué bonito es que Pablo o que Pepa te enseñen este lugar, que lo conocen pues como su casa, ¿no? Y que están siempre haciendo el bien y diciendo la verdad, y de ambos lados, y por supuesto siendo fieles a la historia, para que podamos tener ese conocimiento y contribuir luego en nuestro legado como personas a nuestros descendientes. Sí, solamente quería decir una cosa. Quien se quiera poner en contacto con nosotros, estamos encantados de acompañarles aquí en una visita. He de decir que este tipo de visitas, dar a conocer a la gente que quiera venir aquí a eso, a conocerlo, es uno de los motivos de existir de nuestra asociación. Y porque si alguien se lo pregunta, no cobramos. Fíjate, encima eso, ¿no? Yo creo que no hay trabajo mejor hecho que es donar tu tiempo en bien de algo tan grandioso, y sobre todo con este fondo religioso que tiene, porque creo que es una gracia que estás obteniendo como virtud, Pablo, pero igual creo que hay que ayudaros, hay que apoyaros, y entre todos es la única manera de proteger el valle, proteger a los benedictinos que lo están pasando fatal. Sigue habiendo humedades, no tienen calefacción. Yo es que cuando lo pienso digo, madre mía, el otro día rezábamos el rosario en el otro lado y es que hacía un frío pelón.
y ellos no sé cómo estarán viviendo, pero no pueden estar viviendo con las mismas calidades que yo Pero en mi casa, vamos. ellos necesitan poco, quiero decir, poco para... Son muy austeros, ¿no? Son muy austeros, pero no obstante, evidentemente, es que claro, no solamente es la abadía, donde están los monjes, también está la escolanía, esa sin igual escolanía reconocida mundialmente. Y donde están los niños también, es decir, hay que apoyarlos desde todos los puntos de vista, eso lo tengo muy claro. Bueno, pues os invitamos a todos a venir al Valle, al protegerlo. Estad atentos, que volveremos a hablar con Pablo según vayan pasando las fechas y los acontecimientos. Darte las gracias, que Dios te siga apoyando, iluminando con esa fuerza también. Y ese coraje que sé que tienes, Pablo, que son muchos años de desgaste, pero de muchos éxitos logrados, y yo sé que te escucha también, pues yo creo que todos los organismos, a unos les agradarás más, a otros menos, pero a nosotros, Ferraz TV, te lo agradecemos, y el Español de Bien también. Nosotros estamos siempre a favor, o siempre encaminado en nuestra labor de promocionar este sitio, de defender este sitio, a pesar de los sinsabores que nos hayamos podido llevar últimamente, pero nosotros estamos muy a favor de este sitio y de todo lo que tenga que ver con este sitio. Pues amén, que así Muchas sea. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por cuidar y defender este legado español, que es nuestra historia y nadie nos la va a quitar. Muchas gracias. Gracias a vosotros siempre. Gracias, seguidores. Un abrazo fuerte. Que Dios os ilumine y os bendiga siempre.